Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet para bebé. Es un suéter que tiene una textura muy linda, lo vamos a hacer con un punto que se teje súper fácil y además lo vamos a hacer muy rápido. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 6 meses, talla 12 meses y talla 24 meses. Recuerden que estas instrucciones aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción, van a ver que aquí en esta parte, aquí arriba, aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas y mientras yo voy tejiendo la talla 6 meses. Los materiales que vamos a utilizar son lana en grosor 3 o ligero o DK. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo vamos a tejer con un gancho ligeramente más grande de lo que recomienda este tipo de grosor, que por lo general se teje con un gancho 3,5 o 4. Nosotros vamos a utilizar un gancho 4.5 milímetros para tejer el suéter. Con esto vamos a lograr que nos quede más esponjadita la puntada. Y vamos a utilizar otro gancho, un gancho 3.5 milímetros para tejer los puños y el cuello. También necesitamos una aguja lanera, algunos marcadores o seguritos si tienen por ahí nos van a ayudar y también tijeras y cinta métrica. Antes de continuar les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho 4.5 milímetros en ese arito que quedó y lo ajustamos. Y ahora tejemos 35 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. Ahí vamos a hacer un punto bajo, así que metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Así que vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan 2 cadenas donde tejer, así que voy a hacer estos últimos puntos bajos. Aquí está la última. Como comenzamos con 35 cadenas y esta vuelta la iniciamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 34 puntos bajos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Y vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en el primer punto, lazada y sacamos hebra. Ahí comenzamos un punto medio alto y no lo vamos a terminar, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a comenzar otro en el punto que sigue. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos ahí 2 puntos medios altos sin terminar, son 5 argollas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a cerrarlos juntos. Damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Vamos a continuar haciendo 2 puntos medios altos cerrados juntos a lo largo de toda la vuelta, pero siempre vamos a comenzar a tejer en el último punto donde trabajamos. Entonces, damos una lazada, metemos el gancho ahí en el último punto donde tejimos, lo vamos a volver a meter aquí
lazada y sacamos hebra. Ahí comenzamos un punto medio alto. Vamos a comenzar otro. Lazada, vamos al punto que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 5 argollas. ¿Ven? Ahí están. Otro par de puntos medios altos cerrados juntos. Vamos a seguir así. Lazada, acuérdense, siempre comenzamos el primero en el último punto donde tejimos. Ahí volvemos a meter el gancho, lazada y sacamos hebra. Lazada, ahora vamos al punto que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 5 argollas. Voy a hacerlo otra vez. Comenzamos un punto medio alto, lo hacemos en el último punto donde tejimos. Y ahora comenzamos otro en el siguiente punto. Lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. Y ahora lo cerramos juntos. Y ya está. Entonces vamos a continuar haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Voy a hacer los últimos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Como ven, solo me queda este punto de aquí. Entonces empiezo el primero en el último punto donde tejí. Y ahora empiezo el segundo en el último punto. Y lo cierro juntos. Ahora, muy importante, para terminar tenemos que hacer un punto medio alto en el último punto. Esto es súper importante porque si no van a empezar a perder la cuenta de sus puntos. Entonces, damos una lazada. Metemos el gancho otra vez en el último punto. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Entonces, si cuentan sus puntos, deben de tener la misma cantidad que los que hicieron en la primera vuelta, ¿ok? Entonces, súper importante no olvidar tejer un punto medio alto en el último punto. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, comenzando desde el primero, que es este que tenemos aquí. Así que metemos el gancho y hacemos el primer punto bajo y continuamos así en cada punto. Y con este punto termino aquí. Siempre acuérdense, lleven la cuenta de sus puntos, deben de tener siempre la misma cantidad. Vamos a continuar repitiendo la vuelta número 2 y la vuelta número 3 hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 20 centímetros. Es aproximadamente porque es importante que terminemos en la repetición de una vuelta 2, así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. No pasa nada si se pasan un poquito o se quedan un poquito cortos. Ya alcancé esos 20 centímetros aproximadamente y si ustedes también ya tienen la medida que necesitaban, entonces vamos a delimitar el espacio del cuello para formar el escote. Vamos a centrar aproximadamente 13 centímetros en el tejido. Para eso pueden colocar un marcador en el centro y a partir de ahí medir 6 centímetros y medio hacia cada lado. Yo por aquí ya coloqué mis marcadores. Y asegúrense de tener el mismo número de puntos en cada hombro. Si no fuera el caso, entonces muevan alguno de sus marcadores. Vamos a tejer sobre los puntos que nos quedaron en el primer hombro. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Nos toca hacer la vuelta número 3, así que tejemos un punto bajo en cada punto. Termino aquí la vuelta, pues en el marcador comienzan los puntos que destiné al cuello. Vamos a seguir tejiendo sobre estos puntos igual que lo hemos hecho en el resto del tejido, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, nos toca hacer la vuelta número 2, así que empezamos tejiendo
2 puntos medios altos cerrados juntos. Y continuamos así. Voy a tejer el último par de puntos medios altos cerrados juntos y un punto medio alto también en el último punto. Vamos a continuar entonces tejiendo sobre estos puntos del hombro las vueltas así como las hemos estado haciendo. Ahora seguirá la vuelta 3. Vamos a seguir así hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 25 centímetros y medio. Acuérdense que todas son medidas aproximadas, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 25 centímetros y medio, que ahí están. Y si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Si les quedó como a mí el hilo en el lado del cuello, pueden cortarlo dejando una hebra corta, así como yo lo hice, porque esa hebra no la vamos a utilizar para coser. Si por el contrario el hilo les quedó en el lado exterior, entonces van a cortar dejando una hebra larga, porque esa hebra sí la vamos a utilizar para coser. Entonces, ya que hayan cortado, la vamos a pasar por la argolla que tenemos en el gancho, así, y jalamos. Ahora vamos a tejer el otro hombro, nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta que hayamos tejido y vamos a agregar una hebra nueva. Vamos a agregar una hebra nueva en el primer punto que corresponda al hombro. En mi caso es este, aquí empiezan los puntos del cuello. Entonces vamos a pasar por ahí el gancho, sacamos la lana y hacemos una cadena para asegurar. Vamos tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido. Nos toca hacer la vuelta 3, que es de puntos bajos, así que en ese mismo punto donde agregamos la lana, ahí mismo, hacemos el primer punto bajo y continuamos así en cada punto. Terminamos esta vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a seguir tejiendo sobre estos puntos. Nos toca hacer ahora la vuelta número 2, así que hacemos 2 puntos medios altos cerrados juntos y continuamos así. Este es el último par de puntos medios altos cerrados juntos que tengo. Y no olviden, esta vuelta hay que terminarla igual que en el resto del tejido. Tenemos que hacer un punto medio alto en el último punto. Y vamos a continuar tejiendo sobre los puntos de este hombro hasta que tengamos el mismo número de vueltas que en el otro. Una vez que tengan el mismo número de vueltas que en el otro hombro, entonces corten su lana. Ya saben, si les queda en el lado externo, córtenla dejando una hebra larga porque la vamos a utilizar para coser el hombro. Si por el contrario les queda en el lado del cuello, así como a mí me quedó esta, no hace falta que la cortemos dejándola larga. No la vamos a utilizar para coser. Y entonces, una vez cortada, la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ahora van a tejer la espalda. La espalda se teje igual que el delantero. La diferencia es que no van a formar el escote. Van a tejer siempre con todos sus puntos. Así que comienzan con el mismo número de cadenas, repiten las mismas 2 vueltas y tejen hasta tener las mismas vueltas que hicieron en total en el delantero. Cuando terminen la espalda, dejen una hebra larga porque la vamos a utilizar para coser un hombro. Ya que tenemos el delantero y la espalda, lo que vamos a hacer es coser los hombros. Vamos a colocar las piezas con el derecho del tejido hacia arriba. ¿Y cuál es el derecho? Pues la verdad es que por los dos lados se ve muy bonita esta trama, pero vamos a tomar como lado derecho del tejido donde tenemos el derecho de los puntos bajos, que es donde vemos por lo tanto el revés de los puntos medios altos y tenemos más volumen. Entonces, este es el derecho del tejido.
Y vamos a colocar las piezas así enfrentadas. Enhebraremos la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para unir los hombros yo decidí utilizar el punto tipo colchón, pero ya saben que si alguien quiere hacerlo con otra puntada, adelante está perfecto. Aquí en el final pueden ver ya sea una vuelta de puntos bajos en las dos piezas o pueden ver una vuelta de puntos medios altos cerrados juntos. Las dos son correctas, depende en qué vuelta haya terminado cada quien. Entonces, ya que tienen su aguja enhebrada, lo que vamos a hacer es pasarla por el primer punto que tenemos en la pieza opuesta a donde parte el hilo. Entonces, buscamos el primer punto, en mi caso aquí está, ven, aquí se ve esa V, así que voy a pasar la aguja de adentro hacia afuera, así. Y ahora vamos al primer punto que tenemos en este lado, que es este que tengo aquí. Esto que se ve aquí es el nudito que nos quedó de cuando terminamos. Entonces, en el primer punto, igual pasamos la aguja de adentro hacia afuera y hacemos la puntada. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, vamos ahora al siguiente punto en este lado, que aquí se ve. Pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora vamos al siguiente punto en este lado, que es este que tengo aquí. Una vez más, vamos al punto que sigue, que es este. Pasamos la aguja y ahora el punto que sigue en este otro lado. Aquí está. De adentro hacia afuera, siempre la aguja. Entonces vamos a continuar uniendo así hasta que terminemos con los puntos del hombro. Voy a hacer la última puntada. Aquí tengo este punto y ahora en el punto de acá. Si ya terminaron, entonces vamos a pasar la aguja por el mismo lugar para por acá, por el revés del tejido, poder rematar. Así que vamos a hacer un nudo. O pueden hacer 2 o 3, los que ustedes quieran. Este hilito que quedó, al final lo vamos a esconder por el revés del tejido. Y ahora van a coser el otro hombro de la misma manera. Ya que tenemos los hombros cosidos, entonces vamos a coser los costados. Para eso ahora nos vamos a acomodar con el revés del tejido hacia afuera. Tenemos revés, revés y por acá tengo derecho con derecho. Y antes de empezar a coser, vamos a delimitar el espacio de la manga. Así que medimos desde el hombro y hacia abajo para esta talla aproximadamente 11 centímetros. Yo por aquí ya coloqué un marcador, hagan ustedes lo mismo. En las dos piezas, fíjense que quede el marcador en el mismo lugar. Para esta parte yo decidí utilizar punto deslizado para unirla y el mismo gancho 4.5 milímetros. Pero ya saben que si alguien quiere unir sus costados de otra manera, con otro punto, adelante. Todas son correctas. Lo importante es unir las piezas. Entonces, vamos a unir vuelta con vuelta, siempre fijándonos de unir las vueltas de puntos bajos con las vueltas de puntos bajos y las vueltas de puntos medios altos con las de puntos medios altos, ¿ok? Entonces, tomen su lana y vamos a empezar. Vamos a pasar el gancho por la primera cadena que tengamos aquí en la orilla. En mi caso es esta de aquí. Aquí está el primer punto bajo que tejí. Entonces, por ahí paso el gancho y ahora vamos a hacer lo mismo en la otra pieza. En mi caso, esta de aquí es la primera cadena. Por ahí lo paso. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Este hilito que nos quedó aquí, después lo vamos a rematar y esconder por el revés del tejido. Vamos a la primera vuelta de puntos bajos que tenemos, aquí está, y en algún espacio que tengamos en la orilla, metemos el gancho y lo mismo hacemos en la otra pieza. Busquen esa primera vuelta de puntos bajos, en mi caso, aquí está, ven, aquí se ve un punto bajo, por aquí hay otro, y aquí en la orilla tengo ese espacio.
Entonces voy a meter ahí el gancho, doy una lazada, saco por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Ya tenemos el primer punto deslizado. Vamos a hacerlo igual en cada vuelta. Vamos a la siguiente vuelta, que es de puntos medios altos. Buscamos un espacio en la orilla, yo lo voy a hacer aquí. Pasamos el gancho y ahora en algún espacio que tengamos en la otra pieza, en esa misma vuelta, que es esta. Aquí se ven esos puntos medios altos. Así que voy a pasar el gancho por ahí. Ahí está. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Siguiente vuelta, que es de puntos bajos. Pasamos el gancho por un espacio en la orilla y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. ¿Ven? Aquí se ve esa vuelta de puntos bajos. Voy a pasar el gancho por ahí, por ese espacio. Y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta es de puntos medios altos. Paso el gancho por un espacio en la orilla y hago lo mismo en el otro lado. Aquí está esa vuelta y voy a pasar el gancho por ahí. Y hacemos un punto deslizado. ¿Ven? Es muy fácil y queda muy bonita esta costura, no se nota. Vamos a la vuelta que sigue, que es de puntos bajos, y ahora en este lado es esta de aquí. Aquí hay un punto bajo. Esta es la cadena que hicimos para subir. Entonces aquí meto el gancho y hago un punto deslizado. Entonces vamos a continuar uniendo así. Súper fácil, ¿ya vieron? Vamos a continuar hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Voy a hacer la última puntada, que es ahí donde tenía el marcador, así que paso por aquí y acá. Si ustedes también ya terminaron, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Con ayuda de su aguja lanera pueden hacer otro nudito u otros 2 nuditos como se sientan más seguros y después hay que esconder estas hebras por el revés del tejido y van a coser el otro lado de la misma manera. Quiero enseñarles por el derecho del tejido, así es como queda la costura. Ven que quedan perfectamente alineadas las vueltas y no se forman agujeros. Bueno, ya que tenemos cosidos los costados, lo que vamos a hacer ahora es tejer el cuello. Así que nos acomodamos con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva aquí en la espalda en algún punto que tengamos cerca del centro. Ya saben que aquí pueden tener una vuelta de puntos bajos o una de puntos medios altos cerrados juntos. Depende de en qué vuelta haya terminado cada quien. Entonces, escojan un punto cerca del centro. Yo lo voy a hacer aquí y por ahí sacamos la lana y hacemos una cadena para asegurar. Lo que vamos a hacer primero es tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio del cuello. Empezamos a tejer en ese mismo punto donde agregamos la lana, así que ahí volvemos a meter el gancho y hacemos el primer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo en cada punto un punto bajo hasta llegar acá, a la esquina. Ya tejí sobre estos puntos, me queda solo uno. Y ahora llegamos acá al lateral del cuello, a esta parte. Ahí vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta. En mi caso, la primera vuelta que se me presenta es de puntos bajos, así que al final voy a hacer un punto bajo también. Si a ustedes se les presenta una vuelta de puntos medios altos, bueno, pues ahí al final busquen un espacio y tejan un punto bajo. Ahí está. Ahora voy a la vuelta que sigue, que es esta de puntos medios altos. Ahí tengo un espacio y hago un punto bajo. Voy a seguir. Siguiente vuelta. Aquí está. Hago un punto bajo. Y en la vuelta que sigue, igual.
Así vamos a continuar hasta llegar acá. Ya que terminaron con los puntos de ese lado, entonces ahora vamos a tejer acá en el delantero. Tejeremos un punto bajo en cada uno de esos puntos que nos quedaron. Voy a empezar aquí, pero si alguien siente que estos puntos le quedaron muy despegados, puede hacer un punto bajo aquí en este punto aunque ya esté ocupado, no pasa nada. Y así continuamos en cada punto. Vamos a seguir así hasta llegar al otro lado y aquí tejeremos igual que en este lado un punto bajo al final de cada vuelta y luego continuaremos con los puntos que nos quedaron en la espalda. Seguimos haciendo un punto bajo en cada punto. Así que vamos a terminar la vuelta. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta, me queda tejer solamente sobre este punto. Si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Y ahora vamos a tejer el resorte, que lo vamos a tejer en este sentido, pero tenemos que cambiar el gancho. Vamos a dejar este gancho 4.5 milímetros y vamos a tomar un gancho 3.5 milímetros. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta primera vuelta la vamos a comenzar en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1 y 2, ahí hacemos el primer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Aquí está la última. Como ven, tenemos 4 puntos. Con estos 4 puntos vamos a tejer todo el resorte. Hacemos un punto deslizado aquí en la base en el primer punto bajo que tenemos, que es este. Y hacemos también un punto deslizado en el punto que sigue, en el punto bajo que sigue. Y ahora tenemos que dar vuelta al tejido para ver el revés de esos puntos bajos que acabamos de hacer. ¿Ven? Ahí está el revés. Vamos a empezar esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Así que vamos a girar un poquito para ver la cabecita de los puntos. Saltamos el primero, que es este. Saltamos el segundo. Y en el tercer punto vamos ahí a tejer un punto bajo. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Ahí no vamos a tejer. Y cuiden también que no se apriete aquí la lazada, que no les quede apretadita así. Traten de aflojarla un poquito. Eso les va a ayudar para que el punto que van a hacer ahora no quede apretado y no les cueste tejer sobre él, ¿ok? Entonces, saltamos el primer punto, el segundo, vamos al tercero. Tejemos ahí un punto bajo, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás del punto, esta de aquí. Tenemos la hebra delantera, que es la que está más cerca de nosotros, y la hebra trasera, que es la que está más lejos. Entonces, solamente vamos a tomar esa hebra de atrás y hacemos un punto bajo. Vamos a seguir así. En el siguiente punto tomamos solamente la hebra de atrás, esta de aquí. Hacemos un punto bajo. En el siguiente punto igual, tomamos solamente la hebra de atrás. Un punto bajo. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. Vamos a tomar el punto normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Entonces metemos el gancho normal y hacemos el último punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora puntos bajos, todos tomando la hebra de atrás del punto. Empezamos en el primero, buscamos esa hebra de atrás que es esta y hacemos el primer punto bajo. Ahí llevamos 1, siguiente punto, tomo la hebra de atrás, 2,
Siguiente punto, igual tomo la hebra de atrás, 3. Y siguiente punto, que es este de aquí, es el que les decía que cuando se aprieta cuesta un poco de trabajo verlo y tejer sobre él. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de que quede flojito. Así que tomo la hebra de atrás y tejo el cuarto punto bajo. Ahí está. Continuaremos repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3, tal cual las acabamos de hacer, hasta que demos toda la vuelta al cuello, ¿sí? Hasta que terminemos con todos los puntos bajos que hicimos. Entonces, hacemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue aquí en la base. Y hacemos un punto deslizado también en el siguiente punto. Damos vuelta al tejido. Acuérdense de no apretar esa lazada que tienen en el gancho para que no les quede apretado el primer punto que van a hacer. Comenzamos esta vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que saltamos el primero, saltamos el segundo, en el tercero hacemos un punto bajo tomando solamente la hebra de atrás del punto, esta de aquí, y hacemos ahí el primer punto bajo. En el siguiente punto igual tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto bajo y en el siguiente lo hacemos igual. En el último punto no lo hacemos así, lo tomamos normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. En esta vuelta nos toca hacer un punto bajo en cada punto tomando siempre la hebra de atrás. Entonces empezamos en el primer punto, tomo la hebra de atrás, siguiente punto, igual, en el tercero y en el cuarto. Vamos a hacerlo otra vez. Unimos aquí en la base con un punto deslizado en el punto bajo que sigue y un punto deslizado también en el siguiente punto. Y damos vuelta al tejido. Nos fijamos que no se apriete esa argollita que tenemos en el gancho. Comenzamos la vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que saltamos 1, 2, vamos al tercero y tomamos la hebra de atrás para hacer el primer punto bajo. Hacemos igual en el punto que sigue y en el siguiente. Y en el último lo tomamos normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora hacemos un punto bajo en cada punto, empezando en el primero, tomando siempre la hebra de atrás. Y unimos aquí en la base con un punto deslizado en el punto bajo que sigue y un punto deslizado en el siguiente punto. Daremos vuelta al tejido y seguiremos repitiendo esas dos vueltas y así es como va a ir creciendo este resorte que estamos haciendo. Entonces vamos a dar toda la vuelta. Si en el final les queda aquí en la base un solo punto, así como a mí, no se preocupen, van a hacer solamente un punto deslizado en lugar de dos. Si les quedó exacto, tienen sus 2 puntos en la base para hacer los 2 últimos puntos deslizados. Perfecto, háganlos y tejen sus últimas 2 vueltas normalmente. Entonces, si les quedó solo uno, así como a mí, hacemos un punto deslizado nada más, damos vuelta al tejido y en lugar de empezar en el tercer punto desde el gancho, vamos a empezar en el segundo punto desde el gancho porque solo vamos a saltar un punto deslizado. Entonces saltamos 1,
En el segundo ya comenzamos la vuelta y la tejemos normalmente. Y ahora subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos igual normalmente la última vuelta. Y ahora vamos a unir estas dos partes. Entonces, primero vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base, en donde ustedes quieran. Para fijar esta vuelta, yo lo voy a hacer aquí. Y ahora sí, vamos a empezar a unir. Tenemos cadenas en un lado y puntos en el otro. Seguiremos uniendo con punto deslizado. Así que vamos acá al primer punto bajo que tenemos y vamos a tomar solamente la hebra de adentro. Así. Y ahora vamos acá a la primera cadena, aquí y por ahí pasamos el gancho. El hilo siempre va a ir en medio. Entonces, damos una lazada, lo sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Ahí está el primer punto. Seguimos igual. Vamos al punto que sigue aquí, tomamos la hebra de adentro, así, y ahora vamos a la siguiente cadena acá. Damos una lazada, pasamos por ahí el hilo y por las argollas que tenemos en el gancho. Siguiente punto, tomamos la hebra de adentro. Siguiente cadena en este lado, lazada y pasamos. Y ahora al último punto, igual, hebra de adentro y última cadena. Ya está. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Pues ya quedó listo el cuello, quedó perfecto. Y ahora vamos a tejer las mangas. Las dos se hacen igual, pueden comenzar con la que ustedes quieran. Nos vamos a acomodar con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva aquí al final de la costura que hicimos en el costado. Cambiamos el tamaño del gancho. Dejamos el gancho 3.5 milímetros y ahora tomamos el gancho 4.5 milímetros nuevamente. Buscamos el espacio que tengamos junto al final de la costura que hicimos en el costado. En mi caso aquí está el final, así que en este espacio es donde voy a agregar la lana. Por ahí pasamos el gancho, tomamos la lana, la sacamos y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio de la manga, comenzando desde aquí, en el mismo lugar donde fijamos la hebra nueva. Entonces ahí volvemos a meter el gancho en ese espacio y hacemos el primer punto bajo. Y vamos haciéndolo así al final de cada vuelta. En mi caso ahora se me presenta una vuelta de puntos bajos, pues al final, acá, en este espacio, dejo un punto bajo. Ustedes háganlo en la vuelta que se les presente. Ahora voy aquí a una vuelta de puntos medios altos. En el final busco un espacio y por ahí dejo un punto bajo. Siguiente vuelta. Ahí está, un punto bajo y así voy a continuar. Entonces, vamos a dar toda la vuelta. Y terminamos aquí en el espacio que tenemos a un lado de la costura del costado, en el final de la costura del costado. Ahí está, ya toda mi vuelta de puntos bajos. Vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Que aquí está. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido. Aunque vamos a tejer en redondo, vamos a ir y venir en las vueltas. Entonces damos vuelta al tejido, vemos ahora el revés de los puntos bajos que acabamos de hacer y el lado interno de la manga. Vamos a tejer la misma trama que hicimos en el cuerpo del suéter, así que ahora en esta vuelta número 2
vamos a hacer puntos medios altos cerrados juntos. Comenzamos a tejer en el primer punto, que es el que tenemos pegadito a la cadena que acabamos de hacer, ¿sí? Este es el primer punto. Ahí comenzamos un punto medio alto. Ahora vamos al punto que sigue, comenzamos otro y lo cerramos juntos. Y vamos a continuar haciendo 2 puntos medios altos cerrados juntos a todo lo largo de la vuelta, así como lo hicimos en el cuerpo del suéter. Tenemos que empezar a tejer en el último punto donde trabajamos. Ahí volvemos a meter el gancho y tejemos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Y continuamos así. Vamos a terminar esta vuelta. Fíjense bien dónde. Aquí normalmente terminaríamos la vuelta en este punto de aquí. Aquí ya no tejeríamos. Este punto donde vemos este hilito que sale, que es la cadena que hicimos para subir, aquí ya no tejeríamos. Tejeríamos hasta aquí. Pero para lograr esta trama, en esta vuelta no vamos a terminar aquí. Terminaremos en el punto donde vemos que sale el hilito de la cadena que hicimos para subir, ¿ok? Solamente en esta vuelta número 2. Entonces voy a tejer aquí 2 puntos medios altos cerrados juntos. Comienzo en el último lugar, en el último punto donde tejí y ahora en el siguiente punto. Y los cierro juntos. Acuérdense, en esta vuelta no vamos a terminar ahí. Tenemos que volver a meter el gancho en ese último punto donde tejimos. Comenzamos un punto medio alto y ahora el siguiente punto medio alto lo vamos a comenzar entonces en el punto donde vemos salir el hilito de la cadena que hicimos para subir. Muy, muy importante, por favor. Ahí metemos el gancho, comenzamos otro punto medio alto y lo cerramos juntos. Ya está lista la vuelta y tenemos el mismo número de puntos, o debemos de tener el mismo número de puntos que hicimos en la primera vuelta de puntos bajos, ¿ok? Cuéntenlos, asegúrense de que esté bien, porque si en esta vuelta nos equivocamos aquí al final, seguramente vamos a ir disminuyendo puntos o aumentando, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de dónde empezamos y de dónde terminamos. Vamos a hacer ahora un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, acuérdense el que está pegado a la cadena que acaban de hacer. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Entonces empezamos en ese primer punto. Y continuamos así. Un punto bajo en cada punto. Me quedan 2 puntos donde tejer, este y este. Esta vuelta la vamos a terminar normalmente. Aquí, en este punto donde vemos salir el hilito de la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos, terminamos aquí. Así que hago un punto bajo aquí y un punto bajo en este último punto. Entonces, las 2 vueltas tienen un final diferente. Es muy importante, acuérdense que se fijen dónde terminan. Y vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo. Muy importante también siempre llevar la cuenta de los puntos, no debe de cambiar. Van a continuar repitiendo la vuelta número 2 y la vuelta número 3 tal cual las acabamos de hacer. Ahora les digo hasta cuándo. Pero primero voy a hacerlas una vez más con ustedes para que no quede ninguna duda. Entonces nos toca hacer la vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí comenzamos un punto medio alto y comenzamos otro en el punto que sigue. Seguimos tejiendo 2 puntos medios altos cerrados juntos.
Empezamos siempre a tejer el primero en el último punto donde tejimos. Ahora voy al que sigue y lo cierro juntos. Voy a comenzar aquí un punto medio alto y otro punto aquí. Normalmente ahí terminaríamos la vuelta, pero en el caso de esta vuelta número 2 no lo hacemos así. Tenemos que terminar aquí, en el punto donde vemos que sale el hilito de la cadena que hicimos para subir. Así que comenzamos un punto medio alto en el último punto donde tejimos y comenzamos un punto medio alto en ese punto del hilito. Lo cerramos juntos. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora nos toca hacer la vuelta 3, que es un punto bajo en cada punto. Empezamos en el primero, el que está pegado a la cadena, y continuamos así en cada punto. Y terminamos la vuelta normalmente, que es en este último punto. Acuérdense, en este ya no tejemos. Terminamos aquí. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Así que vamos a continuar repitiendo la vuelta 2 y la 3 hasta que la manga alcance desde el inicio aproximadamente 15 centímetros. Una vez que alcanzaron el largo que necesitaban para la manga, entonces vamos a tejer el puño, pero vamos a volver a cambiar de gancho. Dejamos el gancho 4.5 milímetros y volvemos a tomar el gancho 3.5 milímetros. El resorte del puño se teje igual que el del cuello. La única diferencia va a ser que en lugar de hacer 2 puntos deslizados aquí en la base para unir, vamos a hacer 3 puntos deslizados, porque así vamos a disminuir el tamaño. Nos va a quedar cerradito y que ajuste bien. En mi caso yo terminé en una vuelta de puntos bajos, es decir, una vuelta por el derecho del tejido. Ahí voy a empezar a tejer las cadenas para tejer el puño. Si ustedes terminaron en una vuelta de puntos medios altos, es decir, una vuelta por el revés del tejido, lo que van a hacer es simplemente así, sin tejer ninguna cadena, por favor, den vuelta a su tejido para que vean el derecho y ahora sí vamos a tejer las cadenas, ya que todos tengamos el derecho del tejido hacia nosotros. Vamos a tejer, por favor, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejemos un punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Nos resultaron 5 puntos para tejer este resorte. Vamos ahora aquí a la base, unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo, hacemos un punto deslizado en el que sigue y hacemos un punto deslizado en el siguiente. ¿Sí? Estamos haciendo 3 puntos deslizados aquí en la base. Damos vuelta al tejido y ahora vamos a empezar esta vuelta en el cuarto punto desde el gancho porque vamos a saltar esos 3 puntos deslizados que hicimos. Así que saltamos 1, 2, 3 y vamos al punto número 4 y ahí comenzamos a tejer un punto bajo tomando la hebra de atrás y continuamos así en cada punto, a excepción, ya saben, del último donde lo vamos a tomar normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora hacemos la vuelta donde tejemos un punto bajo en cada punto tomando siempre la hebra de atrás, así como en el cuello. Empezamos en el primer punto. Así que vamos a continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 tal cual las acabamos de hacer. Acuérdense que hay que unir aquí en la base con 3 puntos deslizados. Así que
Aquí, por ejemplo, voy al punto que sigue, dejo un punto deslizado, otro punto deslizado en el siguiente punto y otro más en el que sigue. Dan vuelta al tejido y esta vuelta la comienzan en el cuarto punto desde el gancho. Así que contamos 1, 2, 3 y en el cuarto empezamos la vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás, a excepción del último punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos la vuelta 3 donde tejemos un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Y así continuamos hasta terminar con todos los puntos del puño. Pues yo ya he dado toda la vuelta. Si aquí en el final no les queda exacto, no les quedan los 3 puntos para hacer los 3 puntos deslizados, no se preocupen. A mí, por ejemplo, me quedó solamente un punto donde tejer aquí en la base, entonces voy a unir con un solo punto deslizado. Si les quedaron 2, bueno, hagan 2 puntos deslizados. Entonces yo solo voy a hacer uno. Damos vuelta al tejido. En mi caso, como solo hice un punto deslizado, entonces voy a empezar la vuelta en el segundo punto desde el gancho. Si ustedes hicieron 2 puntos deslizados, entonces ya saben, hay que empezar en el tercer punto desde el gancho, ¿ok? Entonces, bueno, yo solo salto uno y voy a tejer estas 2 últimas vueltas. Y ya que terminaron, entonces unimos estas 2 partes. Lo hacemos exactamente igual que en el cuello. Así que hacemos un punto deslizado aquí en la base, en cualquier lugar, para unir esa última vuelta. Y ahora sí, comenzamos a unir puntos con cadenas. Vamos acá al primer punto, tomamos igual la hebra de adentro y ahora acá vamos a la primera cadena. Y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Igual que en el cuello. Y una vez que terminen, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos la primera manga y ahora van a tejer la segunda que se hace exactamente igual. Así que agregan una hebra nueva a un lado del final de la costura del costado y tejen ahí su primer punto bajo y continúan haciendo un punto bajo al final de cada vuelta hasta terminar. Asegúrense de tener el mismo número de puntos que hicieron en la otra manga y luego continúan con las mismas vueltas que hicieron aquí para terminar con el puño. Y ahora vamos a tejer el resorte de la parte inferior, así que nos colocamos en la espalda y vamos a agregar una hebra nueva en alguna cadena que tengamos cerca del centro. Dejamos el gancho pequeño de 3.5 milímetros y vamos a tomar el gancho 4.5 milímetros para tejer este resorte. ¿Sí? Es con el que tejimos el suéter. Se teje este resorte igual que el del cuello. De hecho, vamos a hacer el mismo número de cadenas. Entonces, escojan una cadena aquí en la parte inferior. Yo voy a empezar aquí. Pasamos por ahí la lana y vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada cadena. Si la cadena que tienen al principio se abre así como la mía, no se preocupen, tejan ustedes su punto y luego jalen el hilito que quedó aquí. Este hilito después lo rematamos, hacemos un nudito y lo escondemos por el revés del tejido y así no se va a abrir, no se preocupen, no pasa nada. Tenemos 4 puntos para tejer este resorte. Entonces hacemos un punto deslizado en la misma cadena donde agregamos esta hebra nueva.
Y ahora hacemos un punto deslizado en la cadena que sigue. Damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer esta vuelta, ya saben, en el tercer punto desde el gancho. Salto el primero, el segundo. En el tercero comenzamos haciendo un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás, a excepción del último punto. Así como hemos estado haciendo estos resortes. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Unimos aquí en la base con un punto deslizado en la cadena que sigue y un punto deslizado en la siguiente cadena. Y seguiremos otra vez con la vuelta 2 y la vuelta 3, ¿sí? Repitiéndolas tal cual. Entonces vamos ahora a dar vuelta a toda la parte de abajo del suéter. Ya he dado toda la vuelta, ahí está el resorte. A mí me quedó exacto, pero ya saben que si les queda al final una cadena, bueno, pues hacen un punto deslizado en lugar de 2, dan vuelta al tejido y comienzan la siguiente vuelta en el segundo punto desde el gancho, ¿ok? No se preocupen. Y una vez que terminen, vamos a unir aquí en la base, en algún lugar hacemos un punto deslizado. Yo lo voy a hacer en esta cadena. Y ahora sí, unimos puntos y cadenas, así como lo hemos hecho en los puños y en el cuello. Todos los hilos que fueron quedando hay que esconderlos por el revés del tejido. Se trata de pasarlos con ayuda de la aguja lanera por entre los puntos y no hace falta seguir ningún orden. En mi caso, por ejemplo, yo aquí tengo este que es el que me quedó de cuando agregué el hilo para hacer la costura del costado. Es el que me quedó en la parte de abajo. Entonces, en este además voy a hacer un pequeño nudo antes de esconderlo. Así que lo rematamos. Y ahora sí lo voy a pasar entre los puntos. Y una vez que terminen, corten lo que les sobra, ¿sí? Así, escóndanlos todos. Y una vez que escondieron todos los hilitos, pues ya está listo el suéter. Ya vieron que fue súper rápido y súper fácil hacerlo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos videos de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.